buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas en esta oportunidad para revivir lo mejor del resumen de Al Punto con Sergio Méndez, donde usted lo disfruta todas las mañanas, de lunes a viernes, 6:30, 8 de la mañana. Y por supuesto, nosotros abordamos todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer con los actores que hacen noticia, que tienen incidencia. Arrancamos, señores. ¿Qué le parece lo que tuvimos nosotros el día lunes, donde Wilson Sandoval y Roberto Rubio, de Funde, ALAC, Transparencia Internacional, estuvieron con nosotros haciendo diferentes análisis con relación a los últimos hallazgos de corrupción, de los cuales se le han imputado a la administración del presidente Nayib Bukele y sus funcionarios públicos? Acceso a la información pública no ha habido únicamente en 7 días, de los cuales se aperturó. El Salvador ha conocido más de 10 casos o señalamientos de corrupción puntualmente sobre este gobierno, algo que habían abanderado: el tema de la democracia, el tema de acceso a la información, de la libertad de prensa, pero también de transparencia. Esto fue lo que nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. Representantes de Funde estuvieron presentes en la entrevista. El director ejecutivo Roberto Rubio señaló que es necesario unas ICIES, además de enfatizar que esta fue una promesa de campaña por el presidente Nayib Bukele. Este tema ha salido de nuevo a la luz por el caso del candidato para aspirar a la alcaldía de Santa Tecla de Nuevas Ideas, Coqui Aguilar, el cual vendió más de $250,000 en mascarillas para el ministro de Salud. Rubio señaló que es necesario que el actual gobierno sea transparente. Se manifestaba que no había interés en eso. Por ejemplo, se prometió una CICIES fuerte. La CICIES fue algo muy fuerte en la campaña electoral, pero cuando se llegó, pues bloqueó la participación de Naciones Unidas y condujo todo esto también a tener una CICIES sin diente, llámale así, y muy débil. Al mismo tiempo, suprimió la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. En el Ministerio de Hacienda, la unidad anticorrupción del Ministerio de Hacienda fue también disuelta. Se prometió que iba a haber una especie de SAR anticorrupción, y hasta ahora no tenemos absolutamente nada de eso. Se prometió que se iba a transparentar la principal fuente de corrupción de gobiernos anteriores, como habían sido los gastos reservados, y hasta ahora no sabemos de eso. No se dan cuentas de esos gastos reservados, que ahora son equivalentes al presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. Por otro lado, Wilson Sandoval habló sobre el posible manejo de las cifras de contagios del COVID-19 a favor del Ejecutivo para ejercer presión. La población pueda como notar lo que decías tú, Sergio, de los repuntes. Pareciera que esos repuntes mágicamente suceden cuando hay problemas, y porque son como la tapadera precisamente para poder como exigir al Congreso, a la Asamblea Legislativa o a la Corte Suprema de Justicia acciones que no vayan en contra o en detrimento contra las políticas de miedo que ha instalado el gobierno de Nayib Bukele. Hay claramente una política de miedo que viene demostrándose como patrón y que los periodistas han podido cubrir, en donde el gobierno recurre al miedo precisamente para que la población pueda estar como en ese estado casi que de shock, ¿no? Entonces, las imágenes que vemos y que surgen ahorita, estos repuntes que surgen ahorita, me parecen que obedecen a una estrategia completamente maliciosa del gobierno de tratar de doblar las manos de otros poderes del Estado. ¿Pero una estrategia? Sí, nosotros hemos realizado diferentes solicitudes de información pública. Y aquí hay dos cuestiones importantes que analizar, Sergio. La primera es que las respuestas que dan los oficiales de acceso a información pública del MOP y del Ministerio de Salud en su momento en la emergencia, que se amparaban en la suspensión de plazos, pero en ningún momento nos dijeron que la información no existía. Es decir, la LAIP ya indica las excepciones de cuando no entregar información pública. Entonces la conclusión para nosotros fue: la información está. Obviamente llevan los registros de estos datos, de las acciones que están haciendo y las operaciones,
pero por una decisión política no la quieren entregar. Y eso es lo que ha pasado con ALAC, que nos han detenido en la entrega de la información. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante destacar que ha sido complejo el poder darle seguimiento a los datos o al flujo de información, es decir, al manejo de los fondos en los portales, porque precisamente los portales o están desactualizados. Ayer en la noche todavía con el equipo de ALAC estamos como analizando los portales y hay algunos que no se actualizan desde el 29 de mayo. Eso quiere decir que las personas no tienen acceso a información reciente de lo que se está gastando dentro, por ejemplo, del hospital de Cífico. Hay reportes también que tenemos dentro de ALAC de gastos que se han realizado dentro de Cífico, por ejemplo, de pabellones donde se construyeron obras que luego tuvieron que derribarse o botarse porque precisamente no cumplían con los estándares que el Ministerio de Salud buscaba. Entonces hay toda una serie de anomalías y a eso hay que sumarle el impedimento para que la prensa pueda dar seguimiento también al tema del manejo de los fondos. Es decir, aquí nadie sabe cómo se están manejando los fondos dentro de Cífico. ¿Y qué implica eso? Aparte de la opacidad, lo que implica también es que tarde o temprano, como decía el doctor, surgen elementos que pueden ser tipificados como delitos o faltas a la ética o también faltas a la ley LACAP. Con respecto, por ejemplo, el caso de, y seamos puntuales, o sea, aquí hay que hablar con nombres, ¿no? Con respecto al caso de Coque Aguilar, a nosotros nos sorprende de que el ministro Alaví, quien firmó la orden está en la página de Comprasal, se puede buscar, es la 144, si no me recuerdo, 2020, y en esa orden aparece la firma del ministro Alaví. Entonces, quiere decir que el ministro avaló lo que es la compra y es un hecho notorio y público de que Coque Aguilar es el dueño de esta empresa o es propietario. Si usted se mete al currículum oficial de transparencia de Coque Aguilar, aparece ahí que él es el fundador de esta empresa, ¿no? Que se encarga de entregar elementos como las mascarillas. Entonces, de hecho, le hemos hablado con el doctor y durante esta mañana desde LAC vamos a presentar una denuncia al TEC precisamente contra el ministro Alaví en virtud de que asumimos de que él sabía de que estaba firmando una orden de compra de un funcionario público y por lo tanto tiene responsabilidad también de acuerdo con el TEC, específicamente con el artículo 5, que es el de denunciar cualquier acto de irregularidad como que él pudo haber notado, ¿no? O sea, a nosotros nos parece inverosímil que el ministro no notara que estaba firmando una orden de compra donde un funcionario como Coque Aguilar era el propietario o el fundador de esta empresa, ¿no? Entonces, ahí son las acciones que dice el doctor que van apareciendo y van apareciendo poco a poco. Bajo esas líneas que estamos trabajando ahorita tratando de activar lo que son los mecanismos, ¿no? Así que hacia eso es que vamos esta mañana a tratar de que del TEC podamos como impulsar acciones que puedan como transparentar la situación. Y bueno, eso sería parte de la respuesta, Sergio, de lo que hemos estado observando, como te digo, detenidamente. Mucha información está ahí. Como te digo, la orden de compra ahí está. Ahí está la firma del ministro. Claro, y el ministro es responsable con la firma, sí, él es responsable de esto. Ahora, aquí no hay duda de que hay más cosas más implicados. Es más, para puntualizar en este caso, resulta que este señor también apareció antes, ¿te acuerdas de la campaña que hubo con la crisis de agua que hubo, ¿no? Y que se empezaron a repartir un montón de botellas, ¿no? De agua por todos lados. Entonces, apareció una foto de este señor Aguilar junto con el presidente Bukele en una bodega con miles de botellas de plástico, ¿no? Y se hizo una campaña para recolectar todas esas botellas de plástico, ¿no? Y se llenó. La pregunta es, bueno, ¿y esas botellas de plástico qué se hicieron, ¿no? Bueno, la sospecha es que esas botellas de plástico se fueron a una empresa del mismo señor o asociada a este señor Aguilar, y ahí recicló y produjo esas mascarillas. Pero en otros, digamos, en otras noticias aparecía por esos tiempos
este señor Aguilar haciendo donaciones del FONAES, o sea, él era el presidente de FONAES, ¿no? Y él apareció dando donaciones al INDES, apareció dando donaciones creo que a otras instituciones, ¿no? Donaciones de mascarillas, ¿no? Y que él pues era un hombre pues que el FONAES estaba pues donando mascarillas, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y el FONAES también compró esas mascarillas? O sea, se compró a sí mismo ya esas mascarillas. Esa es otra cosa que había que también indagar. Ahora, ¿quién indaga? Ese es el punto. Lo que tenemos entendido es que a veces ni siquiera las ICIES y ni a la Corte de Cuentas les dan información. Hemos sabido, lo que decía Wilson, que eso es un problema de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas llega y le dicen, no, muy bien, perdóneme, y me retiro. Es que la ley le faculta a la Corte de Cuentas. En el gobierno anterior me recuerdo que cuando nosotros solicitamos información sobre los gastos de publicidad, por ejemplo, de la presidencia, y otras informaciones, cuando la Corte de Cuentas llegaba a Casa Presidencial a pedir información, ¿qué es lo que le decían? No, fíjese que no le podemos dar eso, o no lo tenemos. Y sencillamente la Corte de Cuentas se retiraba, como ha pasado ahora con el caso de la feria. Que llega a la Corte de Cuentas y le dice, mire señores, no puedo entrar, ¿no? Por X razones. Muy bien, gracias, me retiro. Es que la Corte de Cuentas está para eso, tiene todas las facultades de la ley para entrar. Ahora, ¿qué hay ahí en Cisco? ¿O qué ha habido? Que ni siquiera permiten que lleguen los periodistas. Porque por lo menos el periodista puede llegar a ver, mientras que Corte de Cuentas y sí es que sí podrían llegar a ver, pero ellos dan un informe a veces muy tardado, si es que lo dan, o es que se atreven a darlo. Pero un periodista sí puede llegar a indagar y ver cosas. Nosotros sabemos que tanto Corte de Cuentas como las ICIES han encontrado cosas pues raras, llamémosle así por el momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Por dónde va saltando esta liebre, ¿no? Que como digo, en estos 3 meses de opacidad se han hecho posiblemente muchas cosas, y que van a salir a luz las personas que se han aprovechado, ¿no? de la salud de la gente, se han jugado con la vida de la gente, que en este momento necesita dinero. Pero mira, en esta operación de las 400,000 mascarillas que se compraron al doble de precio, del precio del mercado. Ahí fue un negocio donde le quedó un sobreprecio de $500,000. O sea, $500,000 que posiblemente fueron a parar a saber dónde, que el gobierno pudo haberse, llamémosle así, ahorrado ese $500,000 para justamente poner hasta un hospital de campaña. Y eso solo es la compra de una mascarilla, pero estamos hablando de que aquí están circulando millones sin control, y por eso es importante de que la Asamblea Legislativa, en los decretos que emite, no le cierre las puertas a la ley LACAP, no le cierre las puertas a la ley de acceso a la información. Esto es básico. Ahora, yo creo que en este sentido tiene razón digamos, tanto la sala como la asamblea, pues, de no aceptar estados de excepción que anulan, digamos, estas leyes que permiten el control de los fondos, de nuestros fondos. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día martes, señores, nos estuvo acompañando el prestigioso abogado Ulises del Dios Guzmán presencialmente, y vía Skype nos acompañó Giovanni Barrera, destacado analista y youtuber, donde
nos presentó diferente información que puso los pelos de punta en este país al conocer, por supuesto, diferentes hallazgos de temas de corrupción, señalamientos con relación a la administración del presidente Nayib Bukele. Esto nos dijo, se lo presentamos. Este martes, Giovanni Barrera hizo fuertes declaraciones sobre la reciente información que salió a la luz donde el gobierno tuvo posibles negociaciones con la empresa española Javi, la cual tiene anexos con el grupo empresarial Saca. Recientemente se volvió tendencia vía la red social Twitter que los actos de corrupción del actual gobierno se están dando a conocer por las investigaciones periodísticas. Performance es la empresa que, por cierto, lo que tú decías anteriormente, tenemos que darnos cuenta por medio de investigaciones periodísticas de las transacciones y los ilícitos del gobierno, porque por la transparencia que ellos no quieren tener, es que entonces los periodistas tienen que hacer su trabajo. Con respecto a eso, Sergio, quiero dejar claro que esta empresa de Javi Performance está involucrado el clan del grupo empresarial Saca y el clan Bukele. No voy a dar nombres porque no quiero quemar mi fuente, porque es una fuente muy confiable y no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero esta gente es la que está involucrada en la creación de esta empresa en España. Pero aquí viene lo más grave. Y ahorita sé bien, y se lo voy a decir aquí, esto es lo más grave. Este grupo que ha creado esa empresa que vende repuestos, que no tiene ni tan siquiera un año de haber sido creada, ahora aparece vendiéndole insumos médicos al gobierno. Pero óigase bien, y eso es público, ahí está. El ministro de Hacienda llevó las facturas y llevó todos los documentos que le iba a comprar a esta empresa por un valor de 5 puntos y pico millones de dólares, mascarillas, equipos médicos, caretas, gabachas, etc. Pero aparece después una factura que ya se hizo pública por casi 12 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo es que se duplica esa cantidad? ¿Cómo es que se duplica el 125%? Una cantidad que en un inicio dijeron que iba a ser 5.5 y pico de millones. Otra cosa, esta empresa que vende repuestos en España fue creada también con ayuda de una empresa europea, que es la misma, óigase bien, que le está ayudando a este clan a poner y al gobierno los bonos del Tesoro en la Bolsa de Nueva York, por la cual este clan Bukele estaría recibiendo una comisión por dicha transacción. Esta misma empresa está involucrada en un escándalo muy grande en Bolivia por lavado de dinero y narcotráfico. Nuevamente, el tema de las ICIES está dando de qué hablar. Así lo señaló el ex magistrado Ulises del Dios Guzmán. Asegura que el presidente prefiere las ICIES de la OEA, todo esto referido a los recientes señalamientos hacia el gobierno o por la supuesta falta de transparencia durante la emergencia de la pandemia y el uso de los fondos públicos. Oscuridad a los señores presidentes y por eso prefería unas ICIES de la OEA, que es realmente del presidente de la República, para aparentar que se está investigando y con eso investigar probablemente a otros, pero no a ellos, ¿verdad? Sino que a otros, a los adversarios políticos y económicos. Por eso es que dicen que va a salir una investigación en contra de ¿qué? Del Frente. ¿Por qué en contra del Frente cuando está rebalsando probablemente de actos de corrupción en el gobierno actual? Y tienen que ir a investigar los supuestos actos de corrupción del Frente. Si esos actos de corrupción del Frente ya están en la Fiscalía, ya están en los juzgados, ya hay procesos sobre eso. ¿Y por qué quitó la Secretaría de Transparencia el señor Bukele en Casa Presidencial? Precisamente porque no quiere que den información y eso lo hace impunemente. Es decir, hace lo que no debe de hacer, comete delito, por cierto, mínimamente actos arbitrarios, mínimamente incumplimiento de funciones. Quieren hacer una serie de gastos sin dar información y por eso blindaron como seguridad nacional ese tipo de informaciones. Si la OIE ni siquiera debería de existir. Realmente, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la actividad tan secreta que no le conviene a la sociedad conocer en una sociedad democrática y transparente? Es espionaje. Y le pedimos cuenta de las obras que ha hecho, como ofreció una obra por día y solamente ha hecho el puente de Chichilco, que cuesta como 5 o 10 veces más de lo que debería haber costado y que además ya se está deteriorando.
pues queda debiendo 364 obras, solamente una cosa ha hecho. Luego, con relación a los decretos que el presidente vetó, desde antes estaba claro que la diferencia fundamental no era alrededor de las medidas sanitarias, ni era tampoco alrededor de la reapertura económica específicamente, no obstante de que era un punto más difícil, pero los insumos que se obtuvieron por parte del Legislativo y del Ejecutivo coincidían prácticamente. La diferencia estaba en la transparencia, la rendición de cuentas y las negociaciones, exceptuando el control de la LACAP, es decir, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Esa era toda la diferencia. Y el problema estaba en que no quiere ser transparente, él no quiere transparentar cuál es tu gestión, cuáles son sus operaciones, cómo las haces, con quiénes. No quiere él rendir cuentas, es decir, aquí están los documentos, esto es lo que he contratado, esto es lo que he comprado, con quién lo ha hecho, qué sociedades, a qué precio, cuáles son las unidades, cuál es el valor de mercado. Eso es lo que no quiere hacer, y para poder mantenerse en esa oscuridad e impunidad de esos negocios, necesita que no se le aplique la LACAP, los procedimientos del Estado para las adquisiciones y contrataciones, porque de ese modo se pueden buscar a los amigos o crear empresas y nuevos socios en donde eventualmente existe la probabilidad de que él mismo esté por dentro y entonces estar negociando consigo mismo. Así es que era de esperar que si no le daban esa transparencia y esa impunidad en la rendición de cuentas y eximirlo de los controles de adquisiciones y contrataciones del Estado, iba a vetarla. Por eso es que la ley no existe. No es que la Asamblea Legislativa no le haya dado los instrumentos, porque esta ley contenía prácticamente todo lo que el Ejecutivo estaba pidiendo con relación a las medidas sanitarias y con relación a la reapertura económica. Aquí lo que hay que tener claro, y yo lo he señalado, es que no hay que perderse. Los intereses del Ejecutivo y del presidente son claramente una cosa: dinero. Cómo hacer negocio, ese es el interés. Y lo otro es su imagen personal y consecuentemente los intereses electorales, porque está en este momento en una carrera. Por un lado se le está desmoronando toda su imagen, su prestigio, porque la gente está conociendo casi todos los días de todos los actos de corrupción, las groserías que se están cometiendo dentro del gobierno. Pero el presidente quiere mantener por actos circenses, virtuales, esa imagen. ¿Por qué razón? Porque está él ya en la campaña electoral y por eso sigue insultando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y a los señores diputados, porque quiere siempre mantener el odio, porque el odio es lo que le dio réditos electorales en la campaña presidencial. ¿Y por qué es tan importante para este presidente mantener ese odio y mantener el prestigio y el apoyo que había tenido antes en altos niveles? Aproximadamente dicen que más del 90%, pero que estoy seguro que en este momento está desmoronado, porque él quiere ganar diputados para la siguiente Asamblea Legislativa. ¿Para qué quiere ganar diputados? Un presidente de la República que fuera transparente, que fuera probo. Bueno, para comenzar, ni siquiera ha presentado su declaración de patrimonio en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo están esperando, presidente, para que presente su declaración de patrimonio. Alguien que no presenta su declaración de patrimonio, un funcionario público que no presenta su declaración de patrimonio, ¿qué se puede presumir? Bueno, ¿para qué sirve la declaración de patrimonio en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia? Para que la Corte Suprema de Justicia, después de que el funcionario finalice el cargo, compare la declaración de ingresos de entrada con la declaración de ingresos de salida y determine si hay o no presunción de enriquecimiento ilícito. Pero si el funcionario público la oculta, pues entonces lo que quiere es ocultar la probabilidad de que le descubran una presunción de enriquecimiento ilícito. Y ese enriquecimiento ilícito, ¿qué es? Acto de corrupción. Entonces está ahí, no pretendiendo que se nos olvide que está debiendo la declaración de
probidad, la declaración de su patrimonio en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. De entrada, un presidente que se niega a presentar esa declaración ya no es confiable desde el punto de vista de la probidad. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día miércoles nos estuvo acompañando presencialmente el señor alcalde de la ciudad de Santa Tecla, Roberto Dabuizón. Hablamos, por supuesto, sobre los señalamientos de corrupción de Coqui Aguilar y de otros candidatos que pretenden llegar a la comuna tecleña. Hablamos precisamente de señalamientos donde el alcalde Dabuizón, en su cuenta de Twitter, le dice al presidente de la República que le entreguen las bolsas de víveres, de comida que tienen en un instituto de Santa Tecla para dárselo a la población salvadoreña, que paren los ataques y por supuesto también donde inicie toda la reactivación económica, que no es una potestad del Ejecutivo, como se lo dijo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A continuación le presentamos el siguiente resumen. Este miércoles el alcalde Roberto Dabuizón habló sobre los salvadoreños varados en diferentes partes del mundo. Además, hizo un llamado a la canciller de El Salvador, Alexandra Hill. Permítanos que hable con el embajador de Estados Unidos, y tanto así que yo tuve en contacto con gente de la embajada americana. Si el vuelo desde Estados Unidos va vacío hacia El Salvador, que se lleve salvadoreños y regrese con norteamericanos y compartimos el costo. Entonces ya no le va a costar 1.200 al estadounidense, sino que le va a costar 600 a él y 600 a salvadoreños. Hicimos todo lo posible para que el gobierno entendiera y no quiso. Y ahora le está tocando el falso flete, o sea, hay una parte del vuelo que va vacío, porque el avión viene con salvadoreños, pues se regresa vacío, cuando pudimos haber aprovechado en ese momento la oportunidad de llevarnos unos a otros y apoyarnos mutuamente, cosa que el gobierno hizo oídos sordos. Ahora estamos viendo ya un esfuerzo para traer salvadoreños, todavía insisto que es insuficiente. Es la primera vez que se dio ayer o antier, con el vuelo de Miami, que fueron 2 antier, es la primera vez que fueron 2 vuelos el mismo día. Ya vieron que se puede hacer. Entonces ya deberá ser la norma 2 vuelos diarios, hasta que puedan permitir 3 vuelos diarios y después 4 vuelos diarios, hasta que todos vengan. Yo le quiero pedir a la ministra de Relaciones Exteriores, a Alejandra Hill, que de verdad haga su mejor esfuerzo para incrementar el número de vuelos de varados. Hasta ahorita no ha venido nadie de Maryland y la comunidad más grande de salvadoreños después de la de Los Ángeles está en Maryland. Y ahí hay un montón de salvadoreños varados. Es más, hay 2 alcaldes del Departamento de la Libertad varados ahí, así como también hay alcaldes en Houston, en Los Ángeles, que están varados, hay concejales. Estamos hablando ya de funcionarios que tienen que estar al frente de sus alcaldías para darle atención a su ciudadanía y poder colaborarle al gobierno en el tema de la prevención del contagio y el combate a la pandemia. Además, habló sobre el Hospital de El Salvador y sobre el miedo que tiene la población de acercarse a los hospitales públicos por el temor de contagiarse del virus COVID-19. Hay cosas que ver todavía y discutir, pero vamos al tema del atraso en la construcción. Eso sí es preocupante, porque ya mucho tiempo la gente ha estado alejada de los hospitales públicos por miedo a que ahí se contagien de COVID. En algún momento se tienen que abrir los hospitales para poder atender otras patologías, para poder atender a los ciudadanos de forma ordinaria y para poder encamar a aquellos que necesitan, porque tienen otras enfermedades crónicas, pero no tienen COVID, porque ahorita todo es COVID. Solo hablamos de COVID, pero hay gente con cáncer, hay gente con problemas renales, con insuficiencia renal, hay gente con otras afecciones respiratorias y hay gente que tiene problemas cardíacos que necesitan hospitalización y que los hospitales están ahorita solo teniendo COVID porque el hospital El Salvador solo ha sido adecuada su primera fase,
Entonces no ha sido construido el hospital. Porque la idea es que ahí se fueran todos y que solamente quedaran el Amatepec, una ala del Rosales y el Hospital El Salvador atendiendo COVID. Por último, señaló que los ingresos de la alcaldía de Santa Tecla cayó un 77%. Además, enfatizó que la alcaldía de este municipio se ha trabajado arduamente para ayudar a combatir este virus, siguiendo todos los protocolos de desinfección. La alcaldía no somos la excepción y la alcaldía de Santa Tecla, solo el mes de mayo, respecto de mayo de 2019, se nos cayó en un 77%. Nuestros ingresos se han visto disminuidos. Recordémonos que es en el recibo de la luz que van las tasas que se le cobran a los ciudadanos por los servicios que prestamos a la puerta de sus casas, y por 3 meses no han pagado, porque no han pagado la luz. Los impuestos, que es a la actividad económica, la pagan las empresas. Las empresas no han trabajado. Para que se hagan una idea, durante la pandemia, durante las cuarentenas, cuando no se había abierto la economía, mientras no se había abierto la economía, de más de 6,000 empresas, solo 148 operaban. 148. Pues yo no puedo hablar por otros municipios. Neto en El Salvador dio un dato que superaba los entierros por sobre la cantidad de muertos nacionales. Eso me hizo saltar las alertas. Tú dices que tus alcaldes te han dado datos contrastantes o contradictorios con los datos oficiales. Nosotros en Santa Tecla, y ahí sí te hablo sobre lo que nosotros estamos viendo en Santa Tecla, sí tenemos datos que pegan y datos que no pegan. En cuanto al número de muertos y de entierros, sí pegan, porque nosotros tenemos un protocolo muy estricto. Como te digo, muy estricto es extremadamente estricto en el tema de las inhumaciones. Y sabemos que tenía también 10 días por el tipo de ataúd que nos pidieron, porque el ataúd para personas que ya tienen cierto tiempo de fallecido y entran en periodo de descomposición es de aluminio, y esto también se bien más caro, o sea que hace que la gente pague más. En cambio, cuando tú lo entierras por COVID, el protocolo es el siguiente. Te dicen que falleció, le avisan a la familia, nos avisan también a Protección Civil y a la alcaldía. Entonces el familiar hace el trámite para sacarlo. Ese trámite no le lleva pero ni un día. Entonces te van en lo que llaman una bolsa negra, es blanca, es como la caja negra de los aviones, que es anaranjada, pero le dicen bolsa negra, pero es una bolsa bien decente, no es una bolsa plástica como de basura, no, es una bolsa con un zipper especial y todo, donde lo ponen, y tú llevas, se pone la caja. Si la persona no tiene capacidad económica, la alcaldía se la provee, tenemos una carpeta para eso, se sella, se clava, siendo de madera, ¿verdad? Porque es cuerpo reciente. Primero se esteriliza cuando se pone el cuerpo, o sea, se desinfecta, se cierra, se clava, se envuelve con plástico, ¿verdad? Transparente, y se esteriliza por fuera también, o sea, se desinfecta, perdón, por fuera, y se lleva a inhumar. Nosotros solamente estamos enterrando en las tardes lo que es COVID-19 o sospechas de COVID-19. Pedimos que llegue policía para que nos ayude a que no se acerque nadie, y el personal se pone equipos bioinfecciosos, se sellan bien, se desinfectan al entrar, se va desinfectando todo el camino hasta que se entierra. Tenemos un área específica para COVID-19. Luego que se sella, ¿verdad? Se desinfecta todo el camino de regreso, se desinfecta el vehículo en el que llegaron, se desinfectan a los familiares que acompañaron, que no permitimos que estén a menos de 10 metros del lugar donde se está enterrando a la persona fallecida. Y luego se desinfecta todo el equipo bioinfeccioso, se desinfectan a las personas, se lavan la ropa que ellos tienen y se vuelve a empezar el ciclo.
Cuando se entierra a una persona que no murió por COVID-19, lo hacemos en horas diurnas. Igual el personal va con su equipo bioinfeccioso, solo que ahí se permite que la gente esté a 2 metros de la tumba, pero se desinfectan a la entrada, se desinfectan a la salida y se desinfecta todo el camino de ida y regreso de la inhumación. O sea, tenemos un protocolo súper estricto. Así que lo que te estaba mencionando es que los datos no pegan y que están dándose inhumaciones de personas que fallecieron hace bastantes días. Eso es preocupante porque en algún momento las morgues van a colapsar y no porque sean muertos recientes y no quisiera que eso después venga a generar la percepción de que tienen que ver con la apertura económica, ni tampoco que si los datos de Sibasis y el gobierno están tan separados, ahorita ya son más de 100 personas enfermas, la diferencia que hay entre el Sibasi y la página oficial del gobierno, y cuando quieran pegarlas, o sea, hacer que peguen y que estén iguales, va a parecer como que de repente hubo un boom de enfermos, y eso no ha sido así, sino que simplemente los datos no han estado pegando. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y bueno, señores, el día jueves más que esperado en Mañana de Jueves de Análisis, Zulema Ayala y la licenciada Julia Evelyn Martínez, abogada y economista respectivamente, hicieron un análisis a profundidad sobre los más de 30 millones de dólares de la administración Bukele ha tomado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social sin ningún tipo de normativa que permita por seguridad social realizar estas actividades. Tanto el economista como la jurista señalan graves cometimientos a delitos penales de los cuales se estarían hipotecando el día de mañana sendos procesos de investigación. Esto nos dijeron, se lo presentamos. Jueves de panelistas y la economista Julia Evelyn Martínez habló sobre los supuestos casos de corrupción dentro del gobierno, entre ellos la compra de mascarillas al entonces presidente del FONAES, Coqui Aguilar, el cual falta a la ley de la ética, y el caso de la comisionada presidencial Carolina Recinos, la cual es señalada por tener parientes dentro del gobierno. Los viceministros de Hacienda, que el ministro de Salud, que el presidente o el expresidente del señor ¿cómo se llama? El Jorge Aguilar, se hayan aprovechado de este momento para vender mascarillas al gobierno con un sobreprecio, que se estén asignando la perforación de pozos y la habilitación de pozos en Anda sin licitaciones, y que se estén pagando por reconstrucciones o adaptaciones de hospitales también sin procesos de licitación y pagando un sobreprecio. Y el colmo, pero el colmo ya de los colmos, es la noticia con la que yo me he despertado este día de la comisionada Carolina Recinos, porque es cierto que no solo que tiene a toda la parentela o empleada en el gobierno, sino que además a una de las hermanas, la que le dieron la concesión para que gestionara una cafetería dentro del Ministerio de Hacienda, el Banco de Desarrollo, el Bandesal, le dio el crédito, le dio los recursos con una tasa de interés baja y con 6 meses de periodo de gracia para que ella pudiera tener el capital de trabajo inicial y poder iniciar el negocio, porque ella no tenía ese negocio, ella no era empresaria, sino que gracias a los fondos del Bandesal, que se supone que son para apoyar el desarrollo de los micro y de los pequeños empresarios y de sacar adelante al país, aún sabiendo que hay conflicto de intereses en ese crédito, se lo otorgaron
pero rompiendo todos los procedimientos del Comité de Créditos, del Comité de Auditoría Interna, del Bandesal. La abogada Zulen Ayala se mostró preocupada por algunos candidatos por parte del partido Nuevas Ideas y la campaña adelantada que están realizando. Igualmente, Ayala enfatizó en la falta de transparencia. Que en medio de esta emergencia que ya vimos esa sobrada incapacidad demostrada por parte del gobierno del señor Bukele, de sus ministros para atender la emergencia, ahora tenemos que preocuparnos de algo más, que son precisamente esos candidatos de Nuevas Ideas que pretenden llegar a la Asamblea Legislativa y de verdad que parece un concurso a ver de cuál es peor que el otro. Pero hay casos específicos que sí preocupan, que hay que poner atención, como por ejemplo, todos nos indignamos por la venta que le hizo el señor Coqui Aguilar, siendo funcionario del gobierno, al mismo gobierno por unas caretas con sobreprecio. Pero también salió a la luz que el viceministro Zelaya, el viceministro de Ingresos de Hacienda, que es socio de una empresa que también le vendió al gobierno mascarillas por $750,000, resulta que la hermana de este viceministro cuestionado se está postulando como precandidata a alcaldesa del Triunfo en Usulután. Vimos la directora del INJUVE haciendo campaña adelantada. ¿Por qué? Porque está usando recursos públicos para dar a conocer también su deseo de llegar a la Asamblea Legislativa. Hemos visto un comisionado presidencial que está haciendo lo mismo. En fin, las mismas prácticas, pero lo preocupante es que están usando tiempo, recursos y cuentas del gobierno para promocionar su propia imagen. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué clase de diputados van a llegar a ser estos funcionarios? Yo creo que la única diferencia es que ahora van un poquito más especializados y van con un poquito más de descaro. Allá nos tardamos varios años para descubrir esa corrupción de esos gobiernos anteriores y actualmente, a un año de gobierno del actual, ya empezaron a salir a la luz los primeros casos de corrupción. Creo que este va mucho más rápido. Con el tema de la cuarentena, que el día de ayer se presentó un nuevo decreto a la Asamblea por parte del órgano ejecutivo, y leyendo ese decreto llama la atención de que es una copia fiel de lo que ya presentaron antes, de la ley de cuarentena que se aprobó en días pasados. No contempla muchas de las disposiciones que mandó a corregir la Sala de lo Constitucional. Llama poderosísimamente la atención de que siempre son 15 días a secas. Nadie entiende de dónde sale ese número mágico. Lo lamentable de todo esto es que llegamos a 3 meses de pandemia y todavía no existen médicos expertos que estén al frente de esta emergencia. Vimos un lindísimo hospital inaugurado el fin de semana, que apenas ayer empezó a recibir los primeros pacientes, pero no nos dejemos engañar por las lucecitas bonitas, por el rótulo lindo. Ahí realmente no se ha hecho mayor cosa. La instalación ya estaba, que eran las instalaciones de CIFCO. Las camas las han llevado del Seguro Social. Mucho del equipo es prestado o donado, así que va a ser interesante conocer al final, a través de los documentos públicos, saber en qué se gastaron 75 o 100 millones de dólares como han presupuestado en el gobierno que va a costar ese hospital. Pero una vez más, mi llamado es a que el gobierno, si ha pedido estos nuevos 15 días, ¿qué de nuevo, qué de diferente nos ofrece? ¿Qué salida? ¿Qué plan? Porque en 15 días es mentira que se va a acabar el virus. En este decreto llama la atención de que habla de que la cuarentena domiciliar ya no va a ser necesaria hasta que se descubra una vacuna contra el COVID-19, lo cual es irresponsable. No podemos pasar 1 o 2 años encerrados. Uno de los hermanos del señor presidente, el señor Ibrahim, creo, Bukele, días pasados tuiteó diciendo que lo mejor era poner a hibernar el país. Claro, ellos tienen sus salarios asegurados, ya vimos que tienen toda la parentela en el gobierno devengando su salario. Así es muy fácil hablar de quédate en casa, guarda la cuarentena, no salgan a las calles.
esa no es la realidad de todos los salvadoreños. Muchos necesitamos salir a ganarnos el pan que vamos a llevar a la mesa de nuestras casas. Así que también me parece que es muy irresponsable que se acordaron unos decretos en la Asamblea Legislativa, especialmente uno con representantes de CAPRES, y simplemente lo dejaron tirado. Yo esperaría a ver cuál es la reacción que va a tener la Sala de lo Constitucional, porque tengo entendido que como fueron vetados por inconstitucionalidad, es la Sala la que va a tener que resolver, porque son muy buenos decretos, especialmente el decreto 661, que contemplaba todas las herramientas, le daba todas las herramientas al Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, hablaba de una ley de emergencia, hablaba de una reactivación económica gradual, daba plazos, daba seguridad para resguardar nuestros derechos fundamentales, pero también aseguraba la transparencia en las compras por parte del Estado. Y nada de eso está contemplado en el decreto que presentó ayer el Ejecutivo. Así que no tenemos que dejar pasar una vez más ese tema tan importante, porque no queremos ver más casos de corrupción. El presidente llegó al poder con su eslogan que decía: el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y bueno, señores, el día viernes nos acompañó Álvaro Méndez, destacado youtuber y analista desde Maryland. Hablamos absolutamente de todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Se lo presentamos. Muchos señalan la falta de transparencia que se está dando en el Ejecutivo, además de señalar que la democracia está en peligro. Así lo sostuvo el analista Héctor Mengíbar. Nosotros, los salvadoreños, hemos pagado cara esta democracia y no es justo, para nada justo, que una persona, que un individuo rodeado de un grupo de mafiosos secuestren el Ejecutivo y pretendan destruir esta democracia que tantas vidas nos ha costado. Llega al poder desprestigiando todo el sistema político y a toda la clase política, que dicho sea de paso también colaboró bastante para que se les desprestigiara. Pero él llega sin una propuesta, llega con un plan chabeleado, con un plan copiado, ni siquiera un plan de gobierno, con aviones de gran calado y otro montón de idioteces, pero él llega al gobierno desacreditando a los partidos políticos tradicionales, a la clase política tradicional. Y ahora, estando en el poder, la destrucción de la democracia salvadoreña la está haciendo de la misma forma, desacreditando en base a una gran cantidad de información falsa en todas las redes a todas las instituciones, a todas las personas, a todos los salvadoreños que tienen la osadía de pensar y denunciar sus acciones o sus intenciones. Por otra parte, Álvaro Méndez, presidente de Salvavisión TV en Washington, señaló sobre los pozos que se construyeron en plena pandemia sin licitación y violando a la LACAP. Por último, enfatizó que el presidente Nayib Bukele debe de estar acuerpado por un buen equipo de trabajo. Que de anda en la asamblea me daba tristeza porque no contestaba ni una pregunta, evadía las preguntas, miraba para un lado, miraba para el otro. Ustedes saben perfectamente lo que pasó. Allí creo que el presidente falló, que por lo menos si él no quiere trabajar, perfecto, pero arrópate de un buen equipo. Pero cuando el presidente falla y el equipo falla, se ven estas cosas. Me daba tristeza cuando decía él de que devuelvan lo robado, que nosotros somos distintos. Sí, claro, son muy, muy distintos a los demás, porque estos sí vienen a robar a lo grande, que en un año han robado, te digo, en cantidad. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero yo te puedo asegurar al pueblo salvadoreño que muchas personas van a ir presas de... ¿Por qué no los ataca? Preguntaba el amigo que por qué el presidente no ataca a ciertos personajes de Arena. Pues no los va a atacar porque les está sumamente agradecido, porque esos personajes son los que colaboraron para llevarlo a la presidencia. Porque hay que darnos cuenta y hablemos las cosas como son. Al señor Bukele llega a la presidencia encaramado en
en muchos errores de la clase política, pero con una clara ayuda del alcalde de San Salvador, de Felisa Cristales, de Milena Mayorga, de este señor Escalante, que fueron los que armaron al interior de Arena el tamal que permitió que el señor esté sentado ahora en Capres. Lo que pasa es que muchos no están listos para esa plática, pero la verdad es esa y es bien simple. Es bien simple. Son gente que colaboró con él. El caso de la concejal de la alcaldía de San Salvador por el Partido Demócrata Cristiano, que más tardó en llegar la licenciada Yesenia en salir diciendo que se había quitado el traje verde y que ya no era chimbola, sino que era golondrina, y ahora parece y anda con la señora Chichilco. ¿Cómo los va a atacar si son parte de todo ese plan que se trazó, todo ese boicot que al interior del partido Arena le hicieron al señor Carlos Calleja para que llegara a la presidencia Bukele? Lo que pasa es que tenemos miedo de decir las cosas, no queremos enfrentarnos a la realidad, y la realidad es esa. Entonces, lo más importante es el call to action. Siempre me dicen a mí, ok, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, en primer lugar, entender que al señor Bukele no le interesa El Salvador ni los salvadoreños, a él le interesa el poder y quedarse en el poder el tiempo que le dé la gana. Y si se los permitimos, lo van a hacer. Ahorita esta gente es muy aficionada de la lectura de libros de corte nacional socialista. Parece que han leído a la perfección a Salvador Borrego en La Derrota Mundial, cuando dice que para los nazis el parlamentarismo democrático tiende a ser una reunión de idiotas y nulidades intelectuales, porque entre más idiotas y nulos intelectualmente son más fáciles de manejar. Y eso es lo que quieren hacer con la Asamblea Legislativa, meter una gran cantidad de nulidades intelectuales, como los que ya estamos viendo que están anunciando sus precandidaturas por Nuevas Ideas, precisamente porque van a ser a los que solamente les va a poner, se le ordena a los diputados levantar la mano, apretar el botón, y los señores lo van a hacer. Entonces, resumiendo, no le importa El Salvador, no le importan los salvadoreños, no le importa usted. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y así llegamos al final de su entrevista, el resumen de lo mejor, de lo más importante de lo que se dijo y lo que no se dijo y se pudo haber dicho. Era Al Punto con Sergio Méndez. Nos retiramos no sin antes hacerle la atenta invitación que los esperamos el próximo lunes, la próxima semana, de 6:30 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, por Canal 30, Tele 1, señores, para poder disfrutar a plenitud los análisis de altura, directo, frontal y enérgico, como a usted le gusta conocerlo. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.